Muy buenas tardes, queridas estudiantes. Vamos a darle inicio a nuestro tema como tal de código de infancia. Vamos a empezar a conocer por los derechos que tienen nuestros niños. Vamos a ver también cuáles de esos derechos están siendo vulnerados, cuál es esa implicación de vulneración de derechos de los niños. También vamos a ver estos temas de los que les estoy hablando, los vamos a ver durante el transcurso del crédito. También vamos a entrar un poco en el tema de cuáles son esas herramientas para prevenir esa vulneración de derechos. Pero antes de llegar a toda esa temática, tenemos que ver qué es esa derechos de los niños, qué es lo que hablamos cuando nos referimos a derechos de los niños. ¿Listo? Hoy vamos a enfocarnos también en los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. En el caso de ustedes, pues les compete como tal los derechos de la primera infancia, ¿no? Por su campo laboral, el campo en que ustedes se van a desempeñar. Sin embargo, pues vamos a entrar un poco y vamos a conocer un poco del tema, sabiendo de igual forma cómo nosotros como docentes o como ustedes como futuras docentes tienen ese papel fundamental de cuidar, de velar porque esos derechos de los niños sean respetados y sean hechos realidad, ¿sí? Porque nos damos cuenta que muchas veces están escritos solamente en un papel, pero pues en la realidad no se están viendo ejecutados. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a ese tema. ¿Listo? Espero que ustedes tengan toda la disponibilidad y toda la atención para este video y para nuestra temática como tal. Cuando nosotros hablamos de derechos, en lo que nos vamos a enfocar hoy es en conocer esos derechos sexuales de los niños. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos acerca de ello? Porque como ustedes se dan cuenta y para nadie es un secreto, según lo que nosotros vemos todos los días por los medios de comunicación, es que los niños, este es uno de los derechos más vulnerados, ¿cierto? Porque hay niños violados, hay niños violentados de forma pues muy triste y que obviamente pues las cifras son alarmantes porque diario vemos estos casos. ¿Listo? Entonces vamos a remitirnos a ver unos estudios que se han hecho frente a las cifras de niños y niñas violentados sexualmente. Dice que en el 2015 19.181 niñas y niños o adolescentes llegaron al Instituto Nacional de Medicina Legal por un presunto abuso sexual. Es decir, que según el estudio que se hace y según lo que Medicina Legal vio en las cifras de los niños que llegaban con presuntos casos de violencia sexual, casi que 52 víctimas eran violentadas sexualmente diariamente. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, las cifras son realmente alarmantes. Y es ahí donde nosotros debemos, desde nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver qué papel cumplimos nosotros y cómo nosotros podemos ayudar a que esta cifra baje. ¿Listo? Esta es una cifra del 2015, pero si la hacemos recientemente, vemos que no cambia mucho la cifra, o antes ha seguido creciendo. ¿Listo? Son casos graves que la mayoría de estos delitos ocurren pues contra las niñas. ¿Listo? Es el estudio es lo que arroja este estudio. El 75.11% de los exámenes corresponden a la población entre los 0 y los 14 años. Entonces está de los 0 a los 14 años, de los 0 a los 6 años es más o menos la edad en la que les compete a ustedes en el trabajo que hacen con los niños en la primera infancia. ¿Listo? Las cifras reflejan que las niñas entre los 10 y 14 años son las que presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito sexual. Entonces, pues, los casos son terriblemente abrumadores y nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo contra una personita indefensa que no se puede defender, ¿cierto? Entonces, pues, a veces hace falta también un poco de educación
en cuanto a los niños, ¿sí? Y ahí voy a entrar a hablar del papel que ustedes desempeñan en las aulas de clase. Vamos a empezar a trabajar con los niños desde la metodología o desde la dinámica de empezarle a hablar las partes de su cuerpo como son, ¿listo? Sin pena, sin tapujos. ¿Por qué? Como se dice coloquialmente, ¿por qué? Porque los niños, de esa forma es como ellos pueden autocuidarse, como ellos pueden prevenir esa vulneración de derechos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. También vamos en el próximo video a hablar de todo lo que tiene que ver con el Código de Infancia. Pero quise iniciar con este tema porque pues realmente compete dentro de lo que es el Código de Infancia y ustedes se van a dar cuenta cuando estemos más en el tema. ¿Por qué me parece interesante? Porque nosotros lo podemos articular con las actividades que les hacemos a los niños, teniendo en cuenta otras materias o otras estrategias educativas. Entonces podemos incluir este tema de la prevención de vulneración de derechos sexuales de los niños, ¿listo? Entonces por eso es importante y por eso me pareció pertinente que ustedes conocieran este tema y que de igual forma supieran cómo lo podemos abordar dentro de las aulas. Entonces lo primero y lo más importante es hablarle a los niños las cosas como son, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Las partes del cuerpo, nombrárselas a los niños como son, decirles a ellos nadie te puede tocar, solamente la mamita cuando te esté bañando y nadie más. Es por eso también que se ha aplicado que dentro de las instituciones educativas las docentes de primera infancia no vayan con los niños al baño, ¿listo? También por toda la cuestión que hay frente a la vulneración de derechos de los niños. Entonces, eso es importante enseñarles a los niños desde pequeños, enseñarles que nadie toca su cuerpo, que si alguien lo llega a hacer hay que avisarle a papá, hay que avisarle a mamá, que a veces también es importante darles a conocer que dentro de la misma familia se pueden llegar a presentar estos casos de vulneración de derechos sexuales. Entonces es como quien dice, enseñarles a los niños a que no confíen de nadie y eso lo pueden hacer ustedes dentro de las aulas. Entonces aquí el trabajo que ustedes desarrollan es bastante interesante, es bastante fundamental y si lo hacemos todo bajo las normas de ayudar a que se prevean esa vulneración de derechos, pues es muy pertinente. ¿Listo? Los niños y niñas tienen el derecho a decidir sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Tienen derecho a gozar de salud sexual y reproductiva. Bueno, esto ya hace parte más en otro aspecto, en cuanto a lo que estamos tratando nosotros, que es el caso específico de la primera infancia, es eso, el autocuidado. Es también el saberles hablar a los niños, lo que yo les decía, dándoles a conocer las partes de su cuerpo como son. Acá hay una imagen muy importante que quise traerla a colación porque pues es bastante interesante para el tema que estamos hablando sobre decirle la verdad a los niños, ¿listo? Entonces dice sexualidad en la primera infancia. Hay dos niños y el niño está arriba en la parte superior y la niña está en la parte posterior. El niño dice, bueno, ya nos quitamos la ropa y ya estoy encima de ti, ¿cuánto tiempo debe pasar para que tal? Y la niña dice igual, no tengo ni idea, pero lo que sí es que ahora entiendo por qué mamá tiene dolores de cabeza. ¿Qué pasa con esto, chicas? Y es importante hablarlo y a veces a nosotros nos da risa, ¿sí? Pero es necesario que ustedes como futuras técnicas en atención a la primera infancia vayan a las aulas de clase con el chip activado en su cabecita de que a los niños hay que hablarles las cosas como son, ¿listo? ¿Por qué? Porque si nosotros no se las hablamos como son, si papá y mamá no lo hacen, si la profe en el colegio no lo hace, el niño lo va a averiguar. Y ustedes saben que ahorita los medios de comunicación nos bombardean con diferentes tipos de información y los niños son muy digitales, los niños de esta era son muy digitales, ellos son de los que ya entran y manejan un celular, manejan una tablet, manejan un computador, entonces lo que yo no les estoy diciendo, ellos los están averiguando por otro lado. ¿Y qué pasa cuando lo averiguan por otro lado? Pues que lo averiguan de forma errónea, ¿listo? Y que no tienen una persona adulta que les esté dirigiendo ese conocimiento que ellos están obteniendo. En cambio, si yo al niño
le dirijo ese conocimiento, pues ¿qué va a pasar? Que obviamente yo lo estoy dirigiendo y lo estoy formando con un conocimiento frente al autocuidado, frente no a lo que nos muestran los medios de comunicación, sino frente a lo que tiene que ver con la autoprotección del niño. ¿Listo? Entonces, por eso me pareció interesante. Según la ley, los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, se dice que en la actualidad se dice que con firmeza los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. ¿Listo? Para que esos derechos puedan ser ejercidos por niños, niñas y adolescentes existen dos condiciones fundamentales. El primero es lo que les venía diciendo, la educación sexual impartida desde las instituciones educativas, que es donde ustedes entran a hacer su papel fundamental, y los servicios de salud sexual y reproductiva amigables. Esto sí ya va más enfocado para los adolescentes. ¿Listo? Aquí vamos a referirnos un poco frente a lo que ustedes se van a dar cuenta que sucede dentro de las aulas de clase. ¿Listo? Las expresiones de la sexualidad en la primera infancia, Entonces existen los niños de 3 a 4 años. Ahí en esa edad los niños están como en un juego paralelo. ¿Listo? Ellos les gusta o están en la edad donde se da la observación, la curiosidad, donde quieren saber qué tiene la niña, qué tiene el niño, y no es malo, porque eso está dentro de su desarrollo normal. Lo que debe hacer ahí el docente es ayudarle al niño, enseñarle al niño de forma correcta. ¿Listo? Empiezan los juegos, por ejemplo, que al papá y a la mamá, empiezan a crear ese juego de roles. ¿Listo? Reconocen su propio sexo, yo soy niña, él es niño. Comprende que el sexo no se modifica con el paso del tiempo. Tienden a imitar las expresiones sexuales de los adultos, como los besos, los abrazos, hablan de noviazgos. Y lo que les decía anteriormente, no está mal, es normal, pero desde que el docente o desde que el padre de familia esté formando ese conocimiento que el niño está adquiriendo y esté ayudándole en ese proceso de desarrollo, que es lo más importante. Por eso es importante también que nosotros también como docentes, si los papitos en casa no saben, les ayudemos en ese proceso. Bueno, delante de los niños no besos, delante de los niños no demostraciones de afecto, porque el niño está viendo todo lo que está pasando a su alrededor y ustedes saben que ellos son esponjitas que absorben todo lo que ven. ¿Listo? ¿Qué pasa con todo esto que les estoy hablando, chicas? ¿Qué pasa con toda esta información que les estoy dando? Esta información sirve para prevenir la vulneración de derechos de los niños, no solo de derechos sexuales, para prevenir toda la vulneración de derechos de los niños, que esa va a ser la próxima actividad que ustedes van a desarrollar, van a hacer su exposición creativa sobre los derechos de los niños. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta a qué más tienen derechos nuestros niños y cómo nosotros podemos, como docentes, o ustedes los que ya son papitos, cómo podemos desde ese rol ayudar a prevenir la vulneración de derechos, que lo encontramos enmarcado dentro de nuestro Código de Infancia y Adolescencia. ¿Listo? Esta información que les estoy dando es para eso, para que ayudemos a prevenir la vulneración de derechos de los niños. Acá tenemos otras expresiones en la primera infancia, ya va de los 5 a los 6 años y así sucesivamente. Estas diapositivas igualmente voy a compartírselas para que ustedes las tengan y puedan observar y puedan darse cuenta cuáles son esas expresiones de nuestros niños en las edades que ustedes van a tener dentro de sus aulas. ¿Listo? Listo, chicas, entonces con ello quiero que ustedes tengan en cuenta esta información que les he compartido. Quiero que ustedes nos pongamos también en el papel de ayudar a prevenir, de ayudar a que los niños conozcan, a que los niños tengan en cuenta cuáles son sus derechos. ¿Listo? Es importantísimo que nosotros en nuestras clases les demos a los niños a conocer qué derechos tienen. De esa forma, solo de esa forma, los niños pueden hacer valer sus derechos y pueden prevenir que se les vulneren sus derechos. ¿Listo? Entonces, este fue el tema de hoy, este fue el tema de nuestro video, la prevención de vulneración de derechos sexuales de los niños. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo todo este tipo de información
¿Cómo lo hacemos? También sabiendo que los niños debemos hablarles las cosas claramente, ¿listo? Más adelante, en nuestro siguiente video, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el Código de Infancia, pero lo primero que queríamos tratar, iniciando nuestro tema, son esos derechos de los niños, ¿listo? Que esa, como yo les decía anteriormente, va a ser la actividad que vamos a desarrollar. Una exposición muy creativa sobre los derechos de los niños y de las niñas. ¿Listo, chicas? Bendecido día y muchos éxitos.